¿Alguna vez leíste, hojeaste o incluso coleccionaste una revista llamada Dark? Fue una revista muy importante para la escena oscura aquí en México. Se caracterizó por tener artículos innovadores y colaboradores muy interesantes en la escena nacional. Pero detrás de la historia de esta revista, tenemos también que contar la historia de otra publicación. Sangre y cenizas, surgida a finales de los 90. Para la escena noventera fue muy importante también. Se ven muy diferentes, pero aunque no lo creas, las dos tienen una historia en común. Y ahora que dentro de poco se da el resurgimiento de Dark y de Sangre y cenizas, es importante checar estos datos para que entiendas su historia. Para muchos, este rostro es familiar. Él es Cristian Chavero, escritor, actor y editor de la revista y editorial Sangre y Cenizas y la revista Dark. Estudió Ciencias de la Comunicación, con especialidad en periodismo, y es el principal responsable de estas dos grandiosas publicaciones cuya historia te contaré. Regresemos un poco a la época de los 90, cuando no era tan sencillo encontrar información como lo es ahora. Para saber de nuevos discos, tocadas, conciertos internacionales, que por cierto eran muy pocos, o un poquito de información, había que ir al Chopo, la Lagunilla o alguno de los lugares donde se reunían varios que teníamos gustos en común. No era tan sencillo buscar información en internet como lo es ahora. Habían muy pocas revistas o publicaciones que nos ponían al tanto. La mayoría de estas publicaciones nacionales eran fotocopias engrapadas que realizaban algunas personas que deseaban compartir la información que tenían para actualizar a la banda oscura. Estas publicaciones tenían un costo de entre 5 y 10 pesos aproximadamente y se distribuían esporádicamente. Fue a finales de 1998 que surgió una publicación llamada Sangre y Cenizas. A diferencia de las anteriores, su portada era color y su tamaño más pequeño. Eran de cuarto de carta. Lo que diferenciaba a Sangre y Cenizas de otras publicaciones era su contenido. Sus artículos eran más completos, con más investigación y objetividad. Ningún artículo era bajado de internet y copiado en la revista. Cristian Chavero cuidaba que la información fuera veraz y con mucho detalle, cosas que no habíamos encontrado en otros lugares. La idea de crear esta revista se consolidó durante el concierto de Lacrimosa en el Circo Volador allá por mayo de 1998, cuando pudieron constatar que había al menos 3,000 darkies en México. En diciembre de ese año publicaron el número 0, pero fue hasta marzo del 2001 que apareció el número 1. Cristian Chavero, con apenas 17 años y muy pocos conocimientos sobre periodismo, es quien lleva la batuta de este proyecto, junto con Rodrigo Álvarez, Abraham Díaz y Leonel Hernández. Iniciaron el proyecto que se convirtió en parte esencial para muchos darks en esa época. No todo fue perfecto. También hubo errores, dedazos, problemas con la imprenta y, como dato curioso, la molestia de alguien como Agnes, de Por los Viejos Tiempos, que al pagar por un anuncio le es entregado algo que no fue de su agrado y que, a pesar del error de Cristian, pagó lo acordado, pero dejando muy en claro que no volvería a solicitar un anuncio de nuevo. O también cuando solicitaron una fecha en el Circo Volador y Armando Ayala, director de Teatro Negro, le canceló la fecha al no ver que tuvieran todo completo. Más que algo negativo, todo fue un aprendizaje. Los hizo madurar y cuidar más los detalles, haciendo que en el 2004 sean la primer publicación oscura en llegar a los voceadores. El número 10 y 11 se distribuían en puestos de periódicos, pero desgraciadamente los voceadores no entendían el contenido de la revista. Incluso creían que se trataba de cuestiones esotéricas. Les daba desconfianza y decidían no distribuirla. Más o menos por estas fechas, Rodrigo Álvarez comenzó trabajando en Editorial Toucan. Comentó con Cristian que buscaban hacer una revista oscura. Y es como Chavero, después de pensar bastante, decide que lo mejor es cambiar el nombre a Dark
para que la escena la identifique y los voceadores no se puedan confundir. Es en este momento que Sangre y Cenizas produce la revista Dark para la editorial Tucán. Si con Sangre y Cenizas se tenía cuidado de publicar cosas con veracidad, ahora con la revista Dark, Cristian Chavero sabía que debía buscar a colaboradores que tuvieran muy claro el tema, que fueran creadores en su mayoría de la escena oscura y que pudieran realizar artículos de interés y calidad. Es así como Carlos Camaleón, Daniel Drac, Mario Cruz, FKR2, Alexander L. Gahan, Paul Denoch, Alfonso Franco, Zanoni Blanco, por solo mencionar algunos, se convierten en colaboradores principales de la revista Dark. Es así como la revista, surgida en el 2006, mantiene informada y actualizada a la escena oscura con entrevistas a bandas nacionales e internacionales, reseñas de libros, conciertos, discos, biografías de escritores, cineastas y artistas en general. Pero la supuesta enfermedad de la influenza en el 2009 obliga a la editorial Tucán a pedirle a Chavero que la revista sea trimestral, a lo que Cristian se niega rotundamente. Decide sacarla por cuenta propia con sus recursos, sin que esto realmente sea posible. Pero la revista no se detuvo. Sangre y Cenizas continuaba como editorial, publicando diversos libros que, al igual que la revista del mismo nombre, también eran temáticos. Es ahora como la necesidad y la obstinación de Cristian hacen que resurja Dark, ahora de forma virtual. ¿Y para qué visitar una revista en línea cuando todo lo podemos tener con un simple clic en una búsqueda de Google? Porque Dark tiene contenidos directos de la fuente, con veracidad y mucha calidad, información con periodismo y enfoque que no vas a encontrar en ningún otro lado. Gracias a Sangre y Cenizas y a la revista Dark, muchos de sus lectores se sintieron muy inspirados para realizar cosas más allá de lo que hacían. Bandas, publicaciones, páginas web, blogs, todo para contribuir más en la escena oscura y así también ser partícipes y poder estar presentes en estas publicaciones. Al preguntarle a Cristian Chavero sobre qué opinaba de lo que decían las personas, esto fue lo que nos contestó. Mira, forma parte de mis objetivos, pero la verdad es que pocas veces tengo oportunidad de que alguien me diga eso. En algún momento sí me ha mencionado alguna persona lectora de las revistas que le fue importante, ya fuera para afianzarse, como mencionas, o para introducirse, ¿no? También, o sea, no conocían algo al respecto y las revistas les decían, mira, esto se llama gótico, o estos son los darks. Yo trato de no pensar en eso. A veces, por una cuestión estratégica en mi cabeza, tengo que dilucidar varias aristas del público que estoy analizando, presionando, etcétera. Pero trato de no pensar en eso porque de alguna manera alimenta el ego y uno pierde el piso. Entonces yo tengo que concretarme a poner información al alcance de las personas, información que yo considero importante. Si no, uno se pierde. Todos los días lo entienden. Este sábado 30 de enero, en el nuevo foro Ilvana, se dará la resurrección de una de las revistas más longevas e influyentes de la escena underground en México, con un cartel realmente espectacular. Nos vemos este sábado 30 de enero en el foro Ilvana
en la resurrección de la revista Dark y Sangre y Cenizas para ser partícipes de esta nueva etapa.